Vamos a la palabra del Señor en esta noche. Ahí en San Lucas, le pido que abra su Biblia, San Lucas capítulo 6, y no más, gloria a Dios, versículo 45. Y mientras meditaba hoy, en esta palabra, hoy podemos ver que muchas personas están teniendo conflictos personales, discordias, desavenencias, antagonismo, tantas cosas que afligen el alma de las personas, ¿no? Creo que la paz no tiene precio y la paz viene a través de Jesucristo, ¿no? Y cuando nosotros obedecemos al Señor, las cosas empiezan a cambiar. Pero Jesús habló que el problema radica en el corazón, en la mente de la persona, ¿no? Y que de acuerdo a lo que hay en nuestra mente es lo que yo hablo con nuestra boca, ¿no? Por eso cuando nosotros nos acercamos a Jesús, empezamos a aprender lo que Dios quiere para nosotros y empezamos a practicarlo. También evitamos por nuestra boca lastimar, agredir, maldecir, denigrar, discriminar. Empezamos a entender que tenemos que ser cuidadosos en nuestras palabras y que tenemos que aprender a relacionarnos, porque quizás venimos de una vida donde lo que teníamos en la mente salía, no nos importaba las consecuencias, pero dice que las palabras hieren más que un golpe, ¿no? Un golpe, un moretón se va, una quebradura se suelta, pero hay palabras que son tan fuertes, que dañan tan profundo, que hay personas que duran años con el dolor de una palabra dicha quizás con maldad, con enojo, con desprecio. Y qué importante es que nosotros como cristianos seamos cuidadosos en nuestro hablar. ¿Cuántos pueden decir amén? Meditemos bien antes de hablar y que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé el dominio propio de nuestra lengua. La Biblia dice que si alguno, dice que todos ofendemos, ¿no? De alguna manera a veces sin darnos cuenta ofendemos, pero tenemos que evitar al máximo ofender a otros. ¿Cuántos pueden entender esto? Dice que el que ofende, el que no ofende es una persona madura. La Biblia habla de madurez a la persona que realmente es cuidadosa en cómo se relaciona con el otro, ¿no? Entonces, vamos a hablar en esta noche un poco de la relación, la comunicación, ¿no? A veces no nos sabemos comunicar, o nos comunicamos mal o no nos comunicamos, ¿no? Pero qué bueno es aprender lo que el Señor nos enseña a través de la palabra, porque vamos a evitar grandes problemas, grandes discusiones, grandes amarguras y grandes enfermedades, porque sabemos que cuando viene la discusión, el pleito, la contienda, el alma se aflige, se deprime, se desanima, las palabras hirientes entran y causan heridas profundas que luego empiezan a producir en el cuerpo síntomas de ese dolor, ¿no? ¿Cuánta gente por palabras que le hirieron o desprecio o cosas que le lastimaron no lo puede superar? Pero qué bueno saber que con Dios se puede, ¿no? El Señor nos enseña a que perdonemos, olvidemos y nos extendamos a lo que viene, ¿no? Entonces el perdón es sanador y que lo recibimos del Señor, pero Dios nos dice, ustedes tienen que hacer lo mismo. ¿Para qué? Para permanecer en paz, para permanecer sano. Por eso la Biblia habla, dice, que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, ¿no? Cuando la Biblia habla del corazón tiene que ver con los pensamientos. Y de acuerdo a lo que yo tengo en mi mente es lo que sale por mi boca. ¿Amén? Por eso necesitamos llenarnos de la palabra y del conocimiento de la palabra de Dios para evitar ser de tropiezo a otro, en el caso de los cristianos, de escandalizar a otro, ¿no? Porque sabemos que Jesús habló de esto también, ¿no? Dijo, ay de aquel que hace caer a uno de mis pequeños. Y habló muy fuerte de evitar ser de tropiezo a nuestro hermano. Sabemos que a veces tenemos hábitos de nuestra vieja vida cuando no conocíamos a Cristo y no conocíamos la palabra,
hacíamos cargadas, hacíamos chistes y decíamos cosas que eran comunes, pero hoy nos damos cuenta que eso era bullying y que el bullying lastima, mucha gente se suicida, mucha gente se deprime, mucha gente se aísla por el bullying. Entonces, qué tremendo sería que un cristiano no cuide su lengua, ¿no? Porque dice que podemos, el apóstol Santiago habla, ¿no? Santiago capítulo 3, de que la lengua puede encender un fuego, ¿no? Puede traer tantos problemas, ¿no? La sabiduría, los chismes, ¿no? Y habla de que el caballo es sujetado con el freno. Digamos, un caballo quizás grande, orgulloso, es controlado por el freno. Y las naves, o lo que sean los barcos, tan grandes e impetuosos que soportan los vientos, también a través del timón es guiado ese barco. Pero dice que nadie puede gobernar o dominar la lengua. Pero nosotros sabemos que Dios es poderoso para cambiar nuestro hablar. ¿Cuánto dicen amén? Es poderoso el Espíritu Santo para transformar nuestra mente y que seamos personas realmente que puedan ser de bendición para otros, ¿no? Como sabemos, como las palabras hirientes lastiman, deprimen y destruyen, la palabra bien dicha levanta, la palabra bien dicha anima, la palabra bien dicha te estimula y te puede dar una fuerza para que avances a lo que viene por delante, ¿no? Por eso Jesús aquí habló en este capítulo 6, versículo 45, si usted lo tiene ahí, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Jesús está hablando del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos quieres hablar en esta noche a través de tu palabra, para que seamos personas, Señor, prudentes, sabias y entendidas de cómo relacionarnos unos con otros para vivir en paz. Señor, toma mi vida, mi corazón, y sé tú hablando en esta noche a través de tu palabra, Señor, y podamos atesorar lo que recibimos, llevarlo a la práctica y ver grandes resultados que sucederán al obedecer lo que tú nos pides, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Jesucristo te estaba diciendo aquí que todo radica en el pensamiento. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, conocer el corazón de Dios, la mente de Dios, y lo conocemos a través de la Escritura. Jesús dijo que de la abundancia de lo que yo tengo en mi mente, habla mi boca. ¿Amén? Es decir, que si yo estoy lleno de Dios y mi mente está llena de la palabra, voy a hablar palabras que sean beneficiosas para los demás. No solo en el matrimonio, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos. Vamos a ser cuidadosos con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él nos ayuda en nuestras debilidades. Quizás usted dice: oh, pastor, mi debilidad es chusmear, pastor. Uy, a mí me cuesta. Se van 3 metros y yo empiezo a, ¿no? O contar algo que no sabe realmente si es cierto. Y entonces empieza a divulgar, ¿no? Y trae grandes problemas, el chisme, la contienda. El Señor hablaba muy fuerte, ¿no? Y sigue hablando, ¿no? Que el chisme, el pecado, la habladuría, la difamación, ¿no? Que hoy se estila tanto. Tenemos que nosotros saber que como hijos de Dios no tenemos que hacer esas cosas, porque no tenemos que hacer lo que no nos gusta que nos hagan. Entonces, ¿a cuánto le gusta que lo difamen? A nadie. Nosotros no tenemos que difamar, ¿no? Tenemos que hablar las cosas con respeto, con prudencia, y saber que el Señor quiere usarnos para construir, para bendecir, para bendar y no para destruir. ¿No? ¿Saben? Que las palabras destruyen las relaciones, destruyen los matrimonios, destruyen las iglesias. Usted quiere ver una iglesia que se destruye, deje que el chisme corra, o habladurías que no son ciertas, y esas cosas, y destruye. ¿Cuántas iglesias han sido destruidas por la habladuría, por el chisme? ¿Cuántos recuerdan
que a Moisés le pasó algo parecido con la tribu de Coré, ¿no? Que se había levantado contra él, y Dios le dijo, no hablaron de Moisés, hablaron de mí, dice, y Dios sacó la cara por su siervo Moisés. Por eso vamos a ver algunos versículos que hablan sobre esto, ¿no? La importancia de no ofender, no lastimar, de ser respetuoso. Fíjese lo que dice, si vamos a Santiago capítulo 5, vamos a ver en la palabra, que importante que nosotros seamos de una sola palabra, ¿no? Hoy que se estila tanto la mentira y que la mentira ya parece que fuera la verdad, pero la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira, ¿no? Y que nosotros tenemos que hablar verdad cada uno por nuestro prójimo, dice la palabra, ¿no? Y pedirle al Señor, si tenemos el hábito de la mentira, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y saber que la mentira no es solo un pecado, sino que trae grandes bosques, enciende grandes bosques y hace mucho daño y trae mucho dolor al corazón. Tiene Santiago 5:12, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, ¿no? Es importante saber que tenemos que tener palabra, y tenemos que saber que Dios respalda la verdad, ¿amén? Dios respalda la palabra, pero cuando andamos en verdad, vamos a tener el respaldo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿No? Le doy un ejemplo, es como que usted diga, bueno, a ver, el abogado me dijo que mienta de lo que pasó en mi trabajo, y yo le voy a pedir, Señor, ayúdame para que me salga el juicio. No te va a salir, porque estás mintiendo, y la mentira de Dios no lo respalda. ¿Cuánto puede entender esto? ¿No? Entonces, hablar verdad, la verdad va a ser siempre respaldada por Dios. Cuando hablemos verdad, cada uno con nuestro prójimo, y saber que la mentira produce mucho daño, produce mucho dolor en las personas, engaño, frustración, tristeza. Y si nosotros somos verdaderamente cristianos o seguidores de Jesucristo, tenemos que desechar la mentira. ¿Cuánto dicen amén? Y tenemos que bendecir y no maldecir. Fíjese lo que dice el capítulo 3 de Santiago, versículo 9, ¿no? Está hablando de la lengua, ¿no? Vamos a ver el 8, ¿no? Porque claro, como si nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, no podemos domar nuestra lengua, ¿no? El Espíritu Santo nos da dominio propio para todas las cosas, pero también nos da dominio y nos da la sabiduría para saber hablar con prudencia. Amén. Dice que la Biblia que seamos prudentes, ¿no? Y que seamos cuidadosos. Si nosotros mejoramos el hablar con nuestro prójimo, nuestra vida va a tener un cambio, porque muchos de los conflictos que tenemos es porque somos mal hablados, somos irrespetuosos, o hablamos ásperamente, o hablamos con una carga de enojo y hiriéndonos, ¿no? Y eso trae problemas en las relaciones entre padres e hijos, en matrimonios, en compañeros de trabajo. Fíjense lo que dice el versículo 8, 3:8 de Santiago. Pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal que no puede ser refrenado. Escuchen lo que dice, llena de veneno mortal. Tremendo, porque la Biblia dice de la lengua, Señor, dame dominio de mis palabras. ¿Cuánto le van a pedir esto? Señor, dame dominio de nuestra palabra. La Biblia habla del dominio propio. Pedirle al Señor que nos dé el dominio propio. Y no soltar todo lo que viene a nuestra mente, ¿no? Sino filtrarlo por la palabra, o poder decir la verdad, pero con amor, con misericordia, y pensando en la otra persona también, ¿no? Fíjense lo que dice el 9. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, ¿no? Por eso es importante que con la boca que nosotros alabamos a Dios y glorificamos a Dios, también bendigamos a las personas. Bendecir es hablar bien, ¿amén? Y maldecir es hablar mal. Nosotros estamos como cristianos ¿para qué? Para bendecir,
¿Cuánto bendice su nación? ¿Cuánto bendice su ciudad? Toda esta ciudad. No, tenés que bendecirla. ¿Cuánto bendice en el hospital? Bendecido. Porque tras la bendición está el Señor respaldando. Pero tras la maldición, usted sabe que hay otra cosa que va detrás de la maldición. Está la maldad, están los demonios, está el efecto de las palabras de maldición en aquellos que no tienen la cobertura de Cristo. Entonces nosotros como cristianos no estamos para hablar mal del otro o para maldecir, sino estamos para bendecir. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña esto, que no debe ser así. Como dice, ¿no? De una misma fuente, ¿no? Como dice el versículo que sigue, ¿acaso, dice el 11, acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hace una pregunta, ¿no? O es dulce o amarga. Entonces tenemos que ser más dulce al hablar. Mirá lo que está a tu lado, tenemos que ser más dulce al hablar. Mi primer pastor, que está en la presencia del Señor, decía, hermano, cuando hable con otro, póngase un caramelo. Teníamos una hermana que me salta la tanada, la llegada, ¿no? Tenemos que ser, ¿no? Y aún a los esposos le dice, no sean ásperos con sus esposas. Y la esposa también, no sea áspero con el esposo, ¿no? Áspero es cargado ahí de enojo o de alguna cargada que puede lastimar, ¿no? Y sabemos que eso no viene de Dios, la cargada, el bullying, ¿no? Eso tenemos que desecharlo, ¿no? Porque vamos a evitar, primero, vamos a evitar vivir con perturbación en nuestra mente y vamos a evitar lastimar a otros, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a convivir, a relacionarnos, a ser personas tratables, personas amables, personas que puedan tener una buena relación con Dios, nos lleva a tener una buena relación con nuestro prójimo. ¿Cuánto entienden esto? Si yo me relaciono con Dios, me relaciono con la palabra, el Espíritu Santo va a ir transformando también mi pensamiento, y si Dios transforma mi pensamiento, va a transformar mis palabras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos conocíamos al Señor, ¿cuánto le pasaba? Que queríamos brincar, que estábamos llenos de bronca, de resentimiento. Eso era lo que pensábamos, que va a pagar, ya va a pasar por la puerta de casa con el coche fúnebre, ¿no? Y estábamos así, ¿no? Estábamos re vengativos. Claro, llegamos a Cristo, el Señor nos perdonó, nos sanó, estamos felices, y Dios dice, bueno, ahora haz lo mismo con los que te maldicen. Ahora haz lo mismo con los que te den plata. No, Señor. Ahora haz lo mismo por los que te escracharon en el Facebook. No, tenés que perdonar y olvidarte. Y entonces vas a vivir en paz. Y esto tenés que hacerlo como un hábito, porque si no, vas a volver para atrás. Y Dios quiere que vayamos en un avance, ¿no? Perdonar y olvidar. En el nombre de Jesús. Jesús sufrió más que nosotros. El rechazo, el bullying, la habladuría, lo maldijeron, lo despreciaron. Era puro, santo, sin mancha, y nadie de nosotros pasó más que Jesús. Entonces, tenemos que aprender a perdonar y a no vengarnos. No os venguéis vosotros mismos. Dejad la ira al Señor, ¿no? Nosotros no tenemos que vengarnos, dejar al Señor. ¿Amén? Y cuando es una cuestión civil, para eso están las autoridades. Nosotros no tenemos que tomar venganza por nuestro propio medio. Para eso Dios estableció autoridades para que podamos también vivir, como leíamos hoy, quieta y reposadamente. ¿Amén? Entonces tenemos que saber que tenemos que ser de una misma agua, tiene que salir de nosotros, ¿no? También, si me acompaña Efesios capítulo 4, habla de la importancia de la verdad, ¿no? Efesios nos habla de que nuestra boca debe estar consagrada. Debemos consagrarle nuestra boca al Señor, ¿no? Si usted recuerda, Efesios 4, capítulo 4, versículo 25. ¿Cuántos recuerdan al profeta Isaías, Isaías capítulo 6? ¿No? Nos dice que tuvo una experiencia con Dios, vio al Señor, tuvo una visión, y de repente dice que Dios tocó su boca con carbón encendido y limpió su culpa. Se ve que luchaba con su vocabulario también el profeta. Pero el Señor ahí le limpió, ¿no? Y así Dios quiere limpiar nuestra mente también, ¿no?
Entonces, cuando Dios limpia nuestra mente, también nuestra boca va a ser diferente, ¿no? Yo recuerdo cuando no conocía al Señor, estaba habituado a las malas palabras. ¿Cuántos estaban habituados a las malas palabras cuando no conocía al Señor? Es como si ahora ya es una mala palabra. Entonces, yo entendí, cuando escuché esta palabra, que yo como cristiano no podía salir de mi boca malas palabras o maldición. Entonces, le pedí a Dios en un momento, Señor, ayúdame a que no puedo. Yo estoy acostumbrado, en mi familia todo dice malas palabras. Entonces, ¿cómo hago? Y entonces le pedí al Señor y bueno, es Él el que hace la obra cuando nosotros nos disponemos. Y recuerdo, nunca me olvido eso. Estaba lavando mi moto en ese tiempo y de repente agarro la rueda, se me sacó la rueda y me clavo ahí con la chapa de la moto, ¿no? En otro tiempo le hacía una parada de carácter y la tiraba a 3 metros y le decía de toda la moto. Pero en ese momento no salió nada de mi boca. Y dije, wow, hasta yo me sonreí. Dije, ¿qué pasó? No salió, ¿no? Y fue así, como que el Señor fue limpiando mi boca, ¿no? Y como que es una obra de Él, pero uno tiene que reconocerlo, ¿no? Es decir, Señor, yo sé que soy cristiano, no me puede salir esto. Imagínense que estamos orando por los vecinos y los vecinos escuchan por la ventana, ¿qué cristiano es este? Habla a Dios, canta a Dios y maldice medio algo, ¿no? Entonces, pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? A hablar bien, Fíjense lo que dice la Biblia de esto. 4:25, por lo cual, está hablando de la nueva vida con Jesús, nueva vida. Por lo cual, desechando la mentira, sacarla. ¿Qué dice? Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿no? Y en el 31, por ahí, el 31 también habla que otra cosa que tenemos que desechar como hijos de Dios, como hijas de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, ¿no? La amargura es un dolor que uno tiene, que después se va a convertir en bronca y después se convierte en odio y después puede pasar otra cosa. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos sane el dolor que nos causamos, para que no estemos con el dolor por lo que la palabra que nos soltaron o la ofensa que nos dieron, ¿no? Entonces dice la palabra que se quite de nosotros toda amargura. ¿Qué más? El enojo. Aún dice que podemos tener un enojo, pero que el enojo no nos lleve a lastimar con palabras a otro, o con golpes, o hacer cosas malas, ¿no? Por eso dice, airaos, pero no pequéis, ¿no? Porque enojar cuando se enoja, nos enojamos. El tema que no maldigamos a nadie, y si nos enojamos muy seguido porque necesitamos ir a la cruz y decirle, Señor, sana mi alma, ¿no? Algo pasa, cuando nos enojamos todos los días, es porque estamos heridos, estamos dolidos, algo nos pasa. Entonces tenemos que ir a Jesús para que nos sane, ¿no? Dice, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, ¿no? La malicia es estar premeditando un daño para el otro, ¿no? Entonces, eso no debe estar en la vida de una persona que dice seguir a Jesús, ¿no? Alguien que dice, bueno, yo quiero aprender lo que Dios me enseña. Bueno, estas cosas tenemos que desechar, porque estas cosas nos hacen hablar cosas que no tenemos que hablar, ¿no? Y tenemos que quitar toda esa amargura, ¿no? Ese dolor, ¿no? Y dice, el 32 dice, antes sed venidos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? ¿Cómo uno se libera de todo esto que es como una enfermedad que te hace ser una persona mal llevada, una persona poco tratable, una persona áspera? Pedirle perdón al Señor y pedirle a Dios que Él nos dé su sentir, su corazón, su amor, su misericordia y perdonar las personas que nos han causado daño. Entonces, porque si tengo todas estas cosas dentro mío, ¿qué puede salir de mi boca? Sapos y culebras. Sale de todo. Estoy lleno de ira, de enojo, con el presidente, con el intendente, con la vecina. Y necesitamos vivir en libertad. Entonces, el Señor quiere darnos paz y quiere darnos una vida abundante, que es una vida plena, una vida que podamos
estar tan agradecido al Señor, porque el Señor a muchos de nosotros nos sacó de estas cosas. Y hoy podemos perdonar, y hoy podemos controlar nuestras emociones, nuestro cuerpo, ¿no? Dice que el que puede domar la lengua, puede domar todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo domo la lengua, pastor? Buscando de Dios, buscando una relación con Dios, orando, diciendo, Señor, yo tengo un mal carácter, mi boca es una cloaca, me peleo con medio mundo, pero te pido que sanes mi alma herida. Y perdono y bendigo a todos los que me han hecho daño, ¿no? ¿Qué sanador es cuando perdonamos? ¡Wow! Te puedo asegurar que tu boca va a salir otra cosa. Y el Señor te llena de amor. Y después vos te extrañas y ¿cómo yo tengo tanto amor? Si Él te lo odiaba. Y porque decidiste perdonar. Porque no es un sentir el perdonar. Es una decisión de obediencia. Señor, yo perdono, bendigo y olvido. No me voy a estar a este dolor 40 años. ¿Cuánto entienden esto? Si no, si uno no perdona hasta que se muere, se va con el dolor, la bronca, la ira. Y bueno, Dios nos manda a perdonar. Y entonces cuando perdonamos también nuestra boca empieza a hablar de otra manera. ¿Ven? Empezamos a hablar de otra manera y la gente que nos conoce dice, ¿qué te pasó? Ahora no decimos la palabra, bendecís a todos, sos más tratable. Es que Dios trató conmigo. ¿Qué vamos a decir? Que Dios trató conmigo. Gloria a Dios. Fíjese que la palabra de Jesús habló, ¿no? de esto también, que no juremos y que no calumniemos. Dice el Salmo 15. Mira, el Salmo 15 es hermoso, ¿no? El Salmo habla de ir a la presencia de Dios, de poder tener esa relación con Dios y habla de la importancia, ¿no? de tener un corazón sano y de poder hablar lo bueno, ¿no? El Salmo 15 dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿No? Podemos ir a la presencia de Dios. ¿Quién morará en tu monte santo? Escucha lo que dice el 2. El que anda en integridad, hace justicia y habla verdad en su corazón. 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Tremendo, tremendo. Qué bueno es pedirle, Señor, ayúdame a controlar mis palabras. Con las palabras golpeamos o con las palabras curamos. Dice el Proverbio 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, amén. El que no ofende es una persona que ha madurado en Cristo. Es una persona que ya entiende que las palabras pueden lastimar. Entonces es cuidadoso. Aún cuando está enojado, tiene el control para tratar de no herir y lastimar al otro o menospreciarlo, ¿no? Sabemos que es un niño el efecto que tiene las palabras, ¿no? Y lo puede marcar para toda la vida. ¿Cuántas personas adultas están marcadas porque sus padres quizás no conocían a Jesús, no tenían una mente transformada por Dios, entonces su dolor y su bronca y todo lo que han sufrido se la ligaba a los chicos. Estaba enojada la mujer con el esposo y agarraba el pico y porque era su dolor, se descargaba y de repente palabras inútiles y terribles y nunca vas a hacer nada y las palabras eran espadas. Entonces esos niños crecieron con ese dolor que los marcó hasta que llega Cristo, que es el único que puede sanar ese dolor. Entonces ahí llegamos muchos de nosotros, ¿no? Y el Señor nos sanó, nos dio identidad, le dimos valor a la vida. Sabemos que para Dios somos importantes porque somos sus hijos, porque nos escogió en el vientre de nuestra madre, porque desde antes de la fundación del mundo el Señor nos escogió, porque Él nos ama y si Él nos ama, importa que nos rechace. Bueno, pudimos aprender que somos hijas de Dios porque le recibimos a Jesús. Entonces, amén. Y a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Amén? Y somos hijos de Dios, tenemos un Padre que siempre está con nosotros, que nos abraza, que nos da su cariño, que nos guía. Entonces, quizás muchas veces podemos estar en soledad, pero no estamos solos, porque Dios está con nosotros y nos acompaña en todas las situaciones de nuestra vida. ¿Ven?
Y qué bueno es saber que Él nunca nos va a lastimar, ¿no? Dios dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera, ¿no? ¿Cuántos recuerdan a esa prostituta que todos la querían apedrear? Y Jesús, ¿no?, la recibió, vete y no peques más, o al tránsfuga de Saqueo, que era un estafador. Y Jesús dijo, hoy voy a tu casa. Y ahí Saqueo fue tocado por Dios y bueno, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si a alguien le he defraudado le doy el cuadriplicado. Digamos, un encuentro con Jesús trae una transformación en nuestro corazón. Por eso es importante que tengamos relación con Dios. Si no, ¿cómo podremos cambiar nuestra mente si no tenemos relación con Dios y relación con la palabra? Podremos pasar 40 años en la iglesia y vamos a seguir pensando lo mismo. Necesitamos tener relación con Dios y relación con la palabra para que de nuestra boca fluya vida, ¿amén? Fluya palabras que sean medicina para otros, palabras que alienten a otros, que estimulen a otros, ¿no? Y también como son fuertes las palabras que alienten a los hijos, también son de mucho estímulo de parte de los padres a alentar a los hijos, animarlos, decir con Cristo podés, prepararte porque vos vas a ser una persona que vas a marcar la diferencia en nuestra familia, soltarle palabras de bendición a nuestros hijos, orarle, Señor, dale sabiduría, dale inteligencia, animarlo cuando quizás no pueden pasar una prueba o algo. Las palabras de los padres son poderosas para animar también. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta que podemos morir y que podemos levantar hoy que tenemos conciencia porque la palabra de Dios nos va enseñando, tenemos que evitar lastimar a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? No despreciarlo, corregirlo, sí, educarlo, enseñarle el esfuerzo, enseñarle los méritos, pero animarlo, estar acompañándolo para que ellos avancen. Entonces es muy fuerte la palabra de un padre, de una madre alentando a sus hijos, ¿no? Entonces damos gracias al Señor porque Dios nos da ese entendimiento. Amén. Las palabras sabias estimulan, edifican, alientan, levantan e impulsan. Busque conmigo Proverbio 12:25. Vamos a ver Proverbio 12:25 y ahí vamos a ver varios versículos que nos hablan de la importancia de poder hablar con sabiduría, ¿no? Proverbio 12:25 dice la palabra de Dios: la congoja en el corazón del hombre lo abate, como la congoja, la tristeza, la angustia, y que dice, mas la buena palabra alegra, ¿no? Si encontrás a alguien desanimado, animalo. Si encontrás a alguien que se dejó de congregar, dice, hermano, congregate. Venía a buscar la presencia del Señor. Dios te ama, Dios tiene un propósito con tu vida. Alentarlo, porque a veces viene el desaliento, ¿no? Viene la frustración. Por eso necesitamos crecer en la fe, porque si vemos a nuestro alrededor nos caemos todos, como está toda la situación. Pero tenemos al Señor, ¿amén? Y con Cristo todo lo podemos. Fíjese lo que dice Proverbio 15:1. También cuando nos encontramos con un problema que se arma el revuelo, ¿qué dice? La blanda respuesta quita la ira. ¿Y qué más? Mas la palabra áspera hace subir el furor. Wow. ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos un conflicto? ¿Tenemos una blanda respuesta o nos ponemos a la altura del otro? Bueno, tenemos que aprender lo que nos dice el Señor, ¿no? La blanda respuesta quita la ira, ¿no? Entonces una persona viene agresiva, gritando, medio así, mal, Señor, dame un propio para no entrar en el combate. Ayúdame, Señor. Ayúdame que yo pueda hablar de una manera suave, ¿no? Para poder entender y no ponerme a la altura del otro porque dice algo para otro. El cristiano tiene que entender esto. ¿Cuánto dicen acá? Entonces tiene que evitar los conflictos, porque Dios nos llama a pacificar. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Pacificamos o creamos conflicto? Eso queda claro con nosotros, ¿no? ¿Cuántos son pacificadores? No levanten la mano. No, pastor, me dice alguien que me da no. Ajá. No. Si sos hijo de Dios y querés vivir en paz y que querés tener paz en tu hogar,
tenés que tener una blanda respuesta. Y para tener una blanda respuesta tenés que tener relación con Dios. Porque el que va transformando nuestro carácter es el Espíritu de Dios y la palabra, obedeciendo la palabra. Y dice, más la palabra áspera hace subir el furor. ¡Wow! Me la dijiste, te la digo, me la decís, te la digo, y ahí se arma. Y ahí se arma. Entonces, ¿cuántos problemas podemos evitar si aprendemos a comunicarnos? Tremendo. Vivir en paz, dormir en paz. Evitar tanto conflicto. 15-18, fíjense lo que dice 15-18 de ahí de Proverbio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Tenemos que ser personas mansas y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Porque esto no es mérito nuestro. La actitud sí la tenemos que tener, pero la obra para darnos el dominio, para darnos la paz, viene de Dios. Entonces nosotros tenemos, Señor, ayúdame a mi carácter, que yo pueda representarte como embajadora, como embajador tuyo en mi trabajo, que yo pueda hablar con respeto a mi jefe, que pueda hablar con respeto a mi vecino, que pueda hablar con respeto a las personas donde yo me muevo, que vean la diferencia, Señor, que tú vives en mí. Imagínense que si nos ponemos a la altura de la gente que es agresiva, nadie se va a dar cuenta de eso que tenemos. Vos vas a la iglesia, menos mal. No sería si no va a la iglesia. Va a la iglesia, te peleas con todo, maldecía a todo, se siente los gritos de tu casa, menos. No hay problema de que va, el problema es que escuchamos y no hacemos. ¿No? Porque el primero dice, che, pero ¿qué te enseñan a vos en la iglesia? No, la iglesia te enseña, el tema es que yo no pongo práctica. ¿No? Porque mucha gente dice, ¿cómo puede ser si va a la iglesia, cómo habla así? Bueno, porque no quiere aprender. El que no quiere aprender puede venir años en la iglesia y nunca va a aprender, va a seguir teniendo el mismo vocabulario. Pero aquel que dice, Señor, ayúdame a poder representarte como embajador, en donde yo vaya, que puedan notar que soy cristiano, que puedan ver la diferencia, no porque yo digo soy cristiano evangélico, sino por mis actos, por mis palabras, por mi actitud, por mi integridad. Por la manera que yo tengo para dialogar con vosotros, que puedan notar que mi boca, Señor, habla como debe hablar un hijo tuyo, una hija tuya. Recuerden que los discípulos decían, hablan como su maestro esto. Entonces tenemos que aprender de Jesús. ¿Cómo actuó Jesús con los que lo maldecían? Dice que cuando nos maldecían a Jesús, Él no respondía con maldición, sino encomendaba su causa al Señor. Así que muchas veces tenemos que encomendar nuestra causa al Señor. Decir, Señor, yo te lo entrego a vos. Vos sabés que esto es injusto, que me están ahí difamando y esto no es real. Yo te lo entrego para que vos pelees por mí. Dice la palabra, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No peleéis vos. No, pastor, pero yo voy a agarrar un varón a todos los que hablan mal de mí. Tranquilo, siempre te van a criticar. Olvídate. Bienvenido al club. Lo importante es que nosotros lo hagamos. Lo que hagan nosotros no lo podemos evitar, pero sí lo que hagamos nosotros. Nosotros no tenemos que plegarnos al chisme, a la crítica, a escrachar a alguien por Facebook, a hacer las cosas que hoy se hacen, ¿no? Que uno se maldice unos a otros, se pelea unos a otros. No debe estar eso en la vida de un cristiano verdadero, ¿no? Es triste eso. Estamos representando a Jesús donde estamos. Y qué bueno que podamos aprender del Señor, ¿no? 15:22, ahí nomás. Dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirma, ¿no? Estamos con un problema, estamos con una situación, busquemos consejo. La palabra de los sabios dice que es como clavo hincado como martillo a la piedra y dulce como la miel. Entonces, busquemos un consejo. Busquemos en alguien que nos pueda dar el buen consejo. Porque quizás estamos confundidos. A veces, ¿nunca le pasó que si estaba abrumado y que su mente está abrumada porque estamos confundidos? Y qué bueno es acercarse a alguien que nos puede dar una palabra de orientación, ¿no? La palabra, un consejo
de sabiduría. No ser necios, no ser sabios en nuestra propia opinión. Saber que Dios ha puesto personas con sabiduría, personas que ya tienen heridas de guerra, personas que ya han atravesado años en un montón de áreas, que hay testimonio de que lo que me puede decir es algo que realmente lo respalda con su testimonio. Entonces, es como que, no sé, usted le pide un consejo a un mentiroso. Le voy a pedir consejo a este hermano, le miente por todos lados. Entonces, no puedo pedir un consejo a alguien que realmente no tiene una vida que está respaldando lo que dice. Porque dice y no hace. Entonces, tenemos que decir y hacer. Tenemos que ser personas de palabra, tenemos que ser personas que realmente sean testimonio, donde nos movamos en cómo nosotros nos relacionamos. Tenemos que marcar la diferencia como cristianos. Porque hoy mucha gente al estar mal, al estar frustrada, que la economía, que el dólar, que el país, que no te puedes comprar una vivienda y que tantas frustraciones hace que la gente esté mal, esté agresiva, esté ahí cargada de tristeza y de bronca. Bueno, ahí tenemos que ir con paño frío, no te nada. Tenemos que ir con palabras, animar, alentar, que la gente se acerque a Jesús, que Él es el bálsamo, que Él es el que nos puede dar quietud a nuestra alma, que con Él se puede, que nada es imposible para Él. Amén. Gloria a Dios. 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. 15:23. Y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! ¡Wow! ¡Cuán buena es la palabra de aliento! ¡Cuán buena es una palabra de fe! Vas a poder. Dios te va a levantar, Dios te va a prosperar, Dios te va a usar. No, pero mi problema es terrible, no sé cómo lo voy a resolver. Nada es imposible para Dios. Acércate a Dios, busca a Dios, lee la palabra y vas a ver cómo Dios te va a ayudar a resolver un montón de conflictos que no sabías cómo hacer. Qué bueno es alentarnos, animarnos y hacerlo con cariño, con afecto, con amor. Si nos llenamos de amor, va a haber amor para dar. Y el amor dice que de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a evitar ofender a alguien, vamos a evitar maltratar a alguien, vamos a evitar lastimar a alguien que sabemos que las palabras son peores que los golpes. Entonces, esto es sabiduría que Dios nos da a través de la Escritura, ¿no? La Biblia dice que la persona que es sabia y que es entendida muestre en sus obras la sabia mansedumbre. La mansedumbre es el control de nuestra naturaleza inclinada a lo malo. Pero ¿cómo controlar nuestra naturaleza si no estamos sometidos a Dios? Cuando nos sometemos a Dios, el Señor nos ayuda en nuestras debilidades a través del Espíritu Santo. Y último, el Señor quiere usarnos para que bendigamos a las personas. Isaías 54, con esto vamos terminando, y que el Señor quiere usarnos porque allí afuera hay mucha gente que está desesperada, hay mucha gente que no sabe qué hacer con su vida y aún muchos piensan en quitarse la vida. Isaías 54, cuando vos buscás al Señor y uno puede decir, pastor, pero yo no soy muy letrado, pero el Espíritu Santo va a poner la palabra. Si nosotros salimos orando y hacemos una visita o queremos llevar una palabra, Dios nos va a poner la palabra en la boca. ¿Cuánto dicen? Porque el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros podamos hablar con sabiduría. Dice Isaías 54, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana y despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¡Wow! Tremendo. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¡Qué tremenda palabra, hermano! Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar al cansado. ¿Cuánta gente está cansada? ¿Cuánta gente está frustrada? Jesús dijo, vengan a mí, los que están trabajados, cargados y cansados, y yo los haré descansar. ¿Cuánta gente está cansada de vivir
un tormento en la mente, de no poder ver un futuro mejor, de no poder ver paz en su hogar, de no poder salir adelante, necesita que alguien le hable de Jesús y le imparta fe. Y esa persona lo va a tomar y va a salir adelante porque Dios va a orar a través de la palabra de fe. ¿Cuánto dicen amén? Y a Dios. El centurión romano le dijo: di la palabra, Jesús, nada más, y mi siervo sanará. Hay poder en las palabras, ¿no? Para bien o para mal. Pero si somos cristianos verdaderos, vamos a usarla para bien. ¿Cuánta influencia, ¿no? La palabra de fe, la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que sacia el corazón. Por eso hablemos conforme a la palabra. Amén. Hablemos como Dios nos habla a nosotros. Dios nos habla a través de la palabra. Hablemos la palabra, porque la palabra va a animar al que está cansado, va a alentar al que está desalentado y le va a dar esperanza a aquel que ya la perdió, ¿no? Porque ya perdió la credibilidad, ¿no? Donde puso la fe se derrumbó. Dice: yo no creo más en nada. ¿No le ha pasado con la gente así? Ya estoy cansado, ya tanta mentira, tanta hipocresía. Pero Dios es un Dios fiel, Él no falla. Amén. Él no falla. Y Él quiere darnos también la sabiduría para que nosotros llevemos afuera lo que aprendemos en la casa del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Así que yo te animo a que tú tomes estas palabras, a que las puedas practicar. Y muchos cambios, vas a tener cambio en la relación con tu esposo, vas a tener cambio en la relación con tu madre, con tu padre, y vas a estar mejor, porque Dios nos da un bienestar cuando le obedecemos. Amén. Por eso te animo a que sigas a Jesús, a que aprendas esa enseñanza que Él nos da y a que podamos ser nosotros aquellos que puedan levantar a los que están caídos. Amén. Porque eso también te va a producir alegría. A veces estamos tan ocupados en lo que nos pasa a nosotros y tanta gente que está desanimada, pero cuando hacemos algo por otro, nos apenamos. Porque si Dios me puede usar, ¿puedo ser útil para Dios? Sí, todos. Y Dios te quiere usar también. Primero nos sana y después nos lleva a levantar a los caídos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso?